conservación de la energía, vimos lo grande en termodinámica y vamos a ver lo pequeño en transferencia de calor. Entonces, en la experiencia previa con volúmenes de control, aquí vamos en sentido contrario, de lo pequeño a lo grande. Insisto, mientras que para masa establecimos para lo grande en termodinámica 1 la conservación de la masa. Y aquí, para la misma cantidad, es lo pequeño. Son apenas 3 puntos de este tema, con lo cual termina, como dije, la materia del segundo parcial. Esta ecuación, pero con un aditivo, un calificativo adicional, lineal. Esta misma ecuación, pero con otro calificativo, angular. La conservación de la cantidad de movimiento es simplemente la segunda ley de Newton. Cuando es lineal, para un sistema cerrado es la archiconocida F igual a M. Desde bachillerato no la están presentando. Cuando es angular, las cantidades involucradas son ligeramente distintas, porque aquí en F igual a es fuerza y aceleración. Pero esa aceleración es por traslación. Aquí los protagonistas son torque en vez de fuerza. Y la aceleración es angular, no traslacional. ¿Por qué se hace este añadido? Porque esa es la clave para entender por qué una turbomáquina como este ventilador que lo está refrescando hace su trabajo. Porque la bomba que quizás está en nuestro edificio, en nuestra casa, impulsa el agua de un sitio a otro. Porque las turbinas que están allá en el Caroní, o las que están aquí en la Cañada, producen potencia. En fin, una gran cantidad de máquinas intercambian energía a través de un eje, y lo que ocurre en el interior de la máquina se explica claramente con la segunda ley de Newton escrita de esta manera. Hay toda una materia que abunde en esto. Ahí están los jóvenes oyendo clase de esa materia. Ya esto lo revisé la última clase. Podemos ir un poquito rápido hacia el comienzo. Nuevamente fíjense como hay una referencia al sistema de coordenadas. Tiene que ser inercial. ¿Qué significa eso? Que no esté acelerado. Pero todo este universo está acelerado. Dicen los astrónomos que el universo se está expandiendo a velocidades espantosas. Pero no es tanto la velocidad, es la aceleración. Por eso, si nosotros no imaginamos un sistema de referencia fijo a nuestro planeta, ese es más o menos universal. Lo que dicen los libros es que debe lucir el reposo frente a los sistemas galácticos muy alejados. Esos son los que se están moviendo realmente en el mundo. Resuelve ese problema. En ese caso, la segunda ley de Newton es la que conocimos. Esta es un recordatorio de un sistema cerrado. ¿Por qué se llama cantidad de movimiento? Porque
esta masa, si un sistema cerrado es constante, y la podemos introducir junto con la derivada que surge cuando explayamos la aceleración. La aceleración es cómo cambia la velocidad con el flujo. Entonces esta masa la puedo poner aquí, como aparece. Aquí nos hicieron un cambio de notación. De la V minúscula se pasó a la V mayúscula. Esto es un recurso para recordarnos que se trata de un fluido lo que nos interesa. Esto no es un bloque, un proyecto de examen, ¿okay? Sino una masa fluida. Y esa masa fluida fluye, se mueve, se traslada, rota, se deforma. Entonces, si yo utilizo esta ecuación, estoy siguiendo esa masa, no importa dónde vaya, no importa qué forma tenga, todo el tiempo. Esta de mayúscula es un método de forma. Para extender esta ecuación a volumen de control, hacemos uso de lo que ya vimos en energía, primera ley y en continuidad, conservación de la masa. Eso es un nombre. Se llama el teorema del transporte de red. A veces los libros institutos termodinámicos lo mencionan. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Usted está mirando un sistema cerrado de un fluido, haga una cosa. Imagínense en un instante dado, los bordes del sistema cerrado coinciden con los dos volúmenes de control. Que nosotros llamamos la superficie de control, segmentada. Segmentada para recordarnos que a un volumen de control puede entrar masa y no salir masa. En cambio, el control del sistema cerrado está lo mismo para recordarnos que un sistema cerrado no puede intercambiar masa. Puede intercambiar con su ambiente terminal o energía. Puede intercambiar fuerza, más no masa. ¿Okay? Si yo hago eso, ¿cuál es la diferencia en lo que está pasando aquí? Bueno, lo acabo de decir. Al volumen de control puede estar pasando. Esa es la diferencia. Es esta ley, que está un sistema cerrado, como se describe por el volumen de control, noten ustedes como este término es igualito a este, de la misma masa y el mismo control. ¿Okay? Este término luce extremadamente parecido a él. Hay porque aquí nos pusieron la D mayúscula, porque el volumen de control hace lo que yo le diga. Quédese quieto, que él se quede quieto. Bueno, aquí no estoy siguiendo yo el flujo. Pero no sigue el flujo si yo se lo permito. Pero no es que tiene que seguir. En cambio, el sistema cerrado tiene que seguir. Porque la masa del sistema cerrado es constante. ¿Ok? Entonces, este es igual a esto. Esto luce muy parecido a esto. Y aquí está la diferencia. Lo que sale se lleva. Lo que entra aporta. Entonces, si ustedes pasan estos términos para acá, la ecuación la pueden leer de la siguiente manera. El flujo de cantidad de movimiento que entra recibe una ayuda de las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Esto se traduce en dos cosas. La primera, que el flujo que sale se lleva cantidad de movimiento. Pero la segunda es que la materia que está en el volumen de control puede cambiar su volumen de control que te haya mencionado. Esto funciona como una cuenta bancaria. Yo tengo una especie de entradas de distinta naturaleza a mi cuenta bancaria. Esa cuenta va a ser hipotética. Hay entradas de cantidad de movimiento y hay entradas de fuerzas. Eso explica que mi cuenta bancaria da para una serie de egresos de cantidad de movimiento.
también explica que mi cuenta bancaria puede un saldo de cantidad de movimiento cambiar día a día, cambiar con el tiempo. Así funcionan todos los principios de conservación. ¿Cuáles son los principios de conservación que a nosotros nos interesa? Masa y energía, los mismos enfermos, y aquí estamos finalmente con la segunda ley. Pero me han explicado hasta el cansancio que la segunda ley de la termodinámica también es un principio fundamental, pero la entropía no se ve. Esto aumentó la entropía de diferencia. Esto también. Muchísimo. Aún así, se pueden hacer balances de entropía. Cuando yo saco como el copa del mago, en términos de generación de entropía. Si yo de alguna manera puedo cuantificar la generación de entropía, yo puedo hacer mi balance de entropía. Nosotros no lo necesitamos. Esa generación de entropía se hace por irreversibilidad. De reversibilidad que nos aqueja a nosotros es la disipación o efecto Picón. Y eso más o menos ya lo tenemos trabajado. Y lo vamos a tratar a terminar de trabajar. Conclusión: masa, energía y cantidad de movimiento. Ahora, con masa mismo, porque esta puede ser la mejor forma de escribirla, porque no es casi como si yo lo hablara. Pero para aplicarla a los casos más generales, es bueno cambiar la estructura matemática. Entonces aquí, al hacer esto, estoy reconociendo que cada pedacito de masa que está en este volumen de control no tiene por qué tener la misma velocidad. Cada pedacito de masa es densidad por diferencial de volumen. Es el diferencial de masa. De multiplicarlo por la velocidad me da un pedacito de cantidad de movimiento. Si yo integro esos pedacitos, todo el volumen de control, tengo esto que está aquí. Y aquí lo derivo. Es un simple cambio de notación para adecuarlo a las situaciones más complejas. Y lo mismo ocurre con esto. Esto representa flujo de salida energética. Y estos son los MQ. Yo lo puse en prima porque en aquel momento yo no sabía cómo poder leer. Pero todavía no sé si yo puedo, desde los PowerPoint, escribir ecuaciones. No sé si lo puede hacer. Creo que sí. Pero el Word sí. En el Word se puede. Pero el PowerPoint no sé. Bueno, eso lo diré. ¿Cómo se arregló ese asunto? Con un integral, donde el flujo de masa lo tengo aquí, densidad por velocidad relativa, la cual es un vector que se multiplica escalarmente por el diferencial de área. Este diferencial de área es positivo en las áreas de salida, ¿sabe? Positivo, y es negativo en las áreas de entrada. ¿Y qué significa esta R relativo al área? Porque este es flujo de masa. Flujo de masa significa que en un instante dado una masa está aquí y después está afuera. En un instante dado la masa está aquí y luego está dentro. Atravesó. Entonces tiene que ser relativa a la naturaleza. Okay. ¿Y esta vez qué es? Esta que tenemos. Conclusión. Esto es exactamente eso que tenía, pero escrito en una simbología distinta, más general. Pero ya está
curso le estamos claros. Nuestro principal interés tiene tres cosas que son muy importantes para formular cualquier problema. ¿Es permanente o no? ¿Me interesa más el permanente? ¿Es compresible o no? Nos interesa más lo incompresible. Y es una corriente que tiene una entrada y una salida. Muchas veces sí. Flujo permanente. Esto parece. Como pueden ver, más que quedaron estas dos cosas. Una entrada y una salida. Hay dos cosas. Además de permanente. Primero, el flujo de masa es uno solo. Se puede sacar por completo. Y ya no tengo que poner sumatorio. Es una sola salida y una sola entrada. Pero caramba, esta ecuación no puede ser más sencilla. Tiene un parecido extraordinario a lo que se usa en los cursos de física, tanto de bachillerato como de la educación universitaria. Recordemos. Esos cursos ponían F igual a M por A. Pero muchas veces esa A, que era el cambio de velocidad con respecto al tiempo, que lo calculaba así. ¿Ven? Contrastemos eso con esa última ecuación. Término a término. F, aquí la tengo. Cambio de velocidad, aquí lo tengo. Flujo de masa, bueno, aquí lo tengo con un poquito de imaginación. Claro. ¿Verdad? Porque así no hay ninguna masa fluyendo, sino que es una masa fija. Pero queda masa sobre tiempo. ¿Y por qué allí no cobra una masa fija? Porque yo lo he dicho 1.000.000 de veces. Si yo dirijo hacia allá una manguera de la cual sale agua, ¿cuál es la masa? Lo que puedo decir es, salió tanta masa en tanto tiempo. Estoy describiendo un flujo de masa. Estoy describiendo un flujo de masa. Entonces, mal en esta ecuación, para un volumen de control, iba a aparecer en. No tiene casi sentido. Porque aparece en el otro. Como pueden ver, la condición de incompresibilidad que también nos interesa no aparece aquí directamente simplificando el problema. La condición de incompresibilidad va a simplificar el balance de masa o el balance de energía. Porque hay problemas que van a necesitar que nosotros hagamos los tres balances: masa, energía y fuerzas. Fuerzas. Esa fuerza que aparece en la ecuación, ¿qué representa? Todas las fuerzas que el ambiente termodinámico ejerce sobre la masa contenida dentro del volumen de control en el instante de interés. Digo en el instante de interés porque sigo pensando que tengo una ecuación general. Pero si el flujo es permanente, un instante es igual a otro. Por eso que se llama permanente. Ajá, pero esas fuerzas del ambiente termodinámico, ¿cómo se manifiestan? Bueno, se pueden dividir de acuerdo a cómo se manifiestan en fuerzas de cuerpo o másicas y fuerzas de superficie.
la fuerza del cuerpo actúa a distancia sobre el volumen de control. No hay contacto directo entre la agente que produce la fuerza y la masa dentro del volumen. ¿Cuál es el ejemplo típico de este tipo de fuerza? El peso. El peso es debido a la atracción gravitacional. El planeta Tierra no tiene que estar en contacto con un cuerpo que está cayendo de un punto alto para ejercer una acción sobre él. Por eso se llaman fuerzas a distancia. Se manifiestan a través de campo. Campo. O sea que campo eléctrico, campo magnético, también pueden generar fuerza de campo. Pero nosotros eso lo incluimos en otras. Pero nosotros con el peso sobra y es suficiente para cubrir muchísimos casos de interés. Y la superficie, ¿a qué superficie específicamente se refiere? A la superficie de control, esta línea segmentada. Esas se llaman así porque actúan directamente sobre él. ¿Y quién ejerce esa fuerza? El fluido que rodea al volumen de control. Es decir, el fluido que está entrando, el fluido que está saliendo, y puede haber áreas de la superficie de control donde no haya entrada ni salida. Simplemente